Hola, soy el profesor Adrián Contreras Guerrero de la Universidad de Granada y hoy vengo a traerles esta comunicación, esta ponencia, en la que voy a caracterizar la expansión lateral de los retablos en Nueva Granada como un verdadero leitmotiv de la disciplina en este territorio, consistente pues, en un fenómeno en el que el retablo no ocupa solo la testera de la capilla o del presbiterio, de la capilla mayor o de la capilla lateral donde se ubica, sino que también se expande por los laterales. Esto va a ser una cuestión recurrente en los espacios de mayor devoción y de mayor poderío económico del siglo XVII en Nueva Granada. Para comenzar con esta exposición había traído pues, una imagen de un retablo tipo del siglo XVII neogranadino, donde se pueden apreciar las principales características. El retablo del siglo XVII es un retablo habitualmente siempre, podríamos decir, de esquema de casillero, donde los cuerpos y las calles coinciden siempre perfectamente. Además, suelen contar con tres cuerpos, aunque bueno, aquí serían dos y el ático sería ese cuerpo tercero, tres calles y normalmente también grupos de tres columnas separando estas calles. Esto es lo que en su momento bauticé como la estética del tres, porque si se dan cuenta, todo gira en torno a ese número. Pero bien, centrándonos en el inicio de esta moda expansiva hacia los laterales, tenemos que hablar en un primer lugar del retablo mayor de San Francisco de Bogotá. Este retablo fue contratado inicialmente por Ignacio García de Ascucha en julio de 1623 y se restringía únicamente al frontis del presbiterio, a la parte central. Cabe señalar que en esta foto que están viendo, únicamente lo que pervive de ese retablo original son las calles esquineras, las que están en las esquinas, y hacen la transición o el esviaje entre, digamos, el frontal o el frontis, el testero de la capilla y las paredes laterales. Serían únicamente esas calles esquineras que quedan entre esos dos cuerpos, entre el frontis y la prolongación por los laterales. Eso es así porque luego veremos en otro paso cómo se amplía hacia los laterales en 1635 y luego en el siglo XVIII se va a desmontar el módulo central para colocar este que están viendo, ya de un gusto mucho más dieciochesco. Pero bien, volviendo a Ascucha y a su primigenio retablo de 1623, hay que decir que gracias al contrato que en su momento encontró Hernández de Alba, conocemos muy bien cómo debió ser este primer retablo. De hecho, pues se expresan cosas, desciende, digamos, a un nivel descriptivo muy interesante, puesto que no deja nada a la imaginación. Habla de capiteles tallados con un orden de hojas que imita al composito, esto es una cita, es decir, un cartel de tipo compuesto o corintio. También dice que las columnas deberían disponerse en parejas, excepto en la calle central, que debería ir resaltada por grupos de tres columnas. También se especifica que los fustes de las columnas debían ser melcochados, es decir, con estrías en diagonal. Esto aludía a un dulce típico del momento, que era la melcocha. Era una especie de bollo torcido hecho de harina, miel y especias. Y bueno, también nos da otros detalles como que la calle central eh, eh, adquiría, digamos, un mayor protagonismo, ya que no era adintelada como la de los laterales, puesto que tenía un frontispicio agudo y en el segundo cuerpo un frontispicio escarzano. Remataba el conjunto un sobrepuesto que viene en la parte del medio, es decir, en nuestra terminología actual lo que sería un ático que prolongaba la calle medial, y a los lados había dos términas talladas, es decir, dos figuras de tipo antropomorfo que también aparecen en otras construcciones del momento. Es un recurso de estirpe manierista. Pues bien, el acuerdo inicial con Ascucha contemplaba la ejecución del retablo
digamos, en un plazo de 2 años, es decir, debía estar acabado para 1625. Pero sabemos que una serie de contratiempos obligaron a Escucha a traspasar el trabajo al también ensamblador Luis Márquez, y este acabaría devolviendo el encargo a Escucha, puesto que cuando dicta testamento en 1628 reconoce que todavía no lo había acabado. Es decir, los franciscanos tuvieron que enfrentarse con esta dilatada empresa que terminó convirtiéndose pues, en una empresa de casi 10 años de duración, puesto que en 1633 todavía se estaba trabajando, lo sabemos a nivel documental, en los paneles escultóricos del retablo. Pues bien, resulta interesante advertir que los franciscanos no debieron acabar demasiado escarmentados de este incumplimiento de los plazos establecidos, ya que si en 1633 todavía se estaba trabajando en esos relieves, en cuanto se acabó, ese año o al siguiente debió acabarse, pues en 1635, a los 2 años, ya están contratando la ampliación hacia los laterales. Es decir, no salieron muy escarmentados de esa década de trabajos y contratan con los maestros Antonio de Villaizán y Alonso de Sanabria, este último además discípulo de Escucha, la prolongación por los laterales. Bueno, del retablo original, como digo, solo quedan eso que salen en pantalla, esas calles esquineras. En esta siguiente diapositiva he traído también un acercamiento de los relieves. Me refiero a estas escenas de la vida de San Francisco. Y como digo, la ampliación hacia los laterales del presbiterio se haría en 1635. Ahí tienen la imagen de cómo esa ampliación respeta, digamos, las proporciones, los diseños compositivos y todo lo que se había establecido en el núcleo primigenio. Bien, el costo acordado era de 2.200 patacones y el plazo de ejecución de este nuevo trabajo era de 1 año, ofreciendo incluso el convento, consta en el contrato, de un espacio para usarlo de taller y la clavazón necesaria para la obra. Entre las condiciones se especificaba, abro cita, que el retablo debía de empezar a correr desde el final del retablo que hoy está puesto hasta topar con el arco toral de la dicha capilla mayor, siguiendo el orden de tableros de dicho retablo y guardando el orden de columnas y de 2 en 2 de la misma labor. Cierro cita. Es decir, debía repetirse el esquema general de la obra preexistente tal y como ya hemos apuntado. Bien, tras he traído también algunos de los relieves, de los famosos relieves de estos laterales. Aquí los presento en esta diapositiva. Y como decía, tras este primer caso, tras este hito fundacional, podemos decir, muchos fueron los templos que también quisieron contar con su retablo expandido, ¿no? Podemos decir. El primero de ellos fue el vecino templo de Santo Domingo, muy cercano al de los franciscanos, que debieron conocer muy pronto este retablo franciscano. Y, por ejemplo, en el convento, en la iglesia de Santo Domingo, la capilla de la Virgen del Rosario llegó a contar con un retablo de este tipo, en el que forraba todas sus paredes laterales con el mismo orden del retablo. Así, tras el fuerte terremoto que sacudió la capital de Bogotá en 1644, Fray Juan del Rosario, el administrador de esta cofradía, de la Virgen del Rosario, mandó de nuevo construir, reparar la capilla y Flores de Ocariz, este cronista, nos asegura que debemos a Fray Juan del Rosario el retablo mayor proporcionado, según su crónica, que se prolongaba por, abro la cita, las paredes de alto a bajo con cuadros a modo de tabernáculo. Cierro cita. Y se refiere a las paredes laterales. Bien, si seguimos un orden cronológico, el siguiente de los casos en exposición sería el retablo de la capilla del clero en la Catedral de Tunja. En ese momento solo iglesia mayor, no tenía la consideración de catedral como actualmente la tiene. Sobre esta pieza es verdad que ha habido una cierta confusión, ya que la historiografía de la segunda mitad del siglo XX le ha dado diversas cronologías, diversas autorías,
aunque por un papel de ejecución del Dorado, que data de 1654, sabemos que en ese año ya se estaba dorando. Bien, si la obra de Dorado se contrata en 1654 y sabemos que la capilla empieza a construirse en 1642, podemos estimar en esa década, que se termina la arquitectura, vamos a ponerle 2 años, y que ya se está contratando el Dorado, nos da una horquilla cronológica de unos 10 años, ¿no? Entonces, entre el 44 y el 54 debió hacerse el retablo. Y no solo el retablo en su parte frontal, sino también las expansiones laterales, puesto que en el contrato de Dorado, Salvador Calderón, maestro dorador, se comprometía a dorar tanto el retablo de la testera como los perfiles del cuerpo de la capilla, es decir, esa expansión lateral, ¿no? Es interesante puesto que es el único ejemplo en el que sabemos que toda la obra se hizo o se contrató de una vez, no fue en dos etapas diferentes su construcción. Cabe señalar que si bien estas piezas laterales reproducen el orden arquitectónico del frontis, con su diseño y sus dimensiones, en realidad, dada la escasa volumetría, la profundidad de la talla, etc., pues se da más bien la impresión de tapizar las paredes más que de ser un retablo propiamente dicho. Esto va a ocurrir también en otras capillas de forma habitual en la zona de Tunja. Pero esta moda no llegó a implantarse únicamente, digamos, en las dos capitales más importantes de Nueva Granada, de la Real Audiencia de Nueva Granada, es decir, en Tunja y en Bogotá, sino que también llegó pues, a otros santuarios de gran importancia, como el de Chiquinquirá. Aquí en la imagen, bueno, yo he puesto una foto actual de la famosa Virgen de Chiquinquirá en su basílica actual, aunque es mucho posterior, pero según la documentación sabemos que en la capilla de ese momento, en la capilla del siglo XVII, pues también hubo un retablo de este tipo. Bien, gracias a este contrato, como digo, los frailes dominicos, que ya administraban el santuario en ese momento, contrataron con el pintor Baltasar de Figueroa la ejecución de una serie de cuadros para esas expansiones laterales. De modo que en noviembre de 1660 Figueroa se obligaba por escrito a Brocita a pintar todos los cuadros y pinturas de la casa de Nuestra Señora de Chiquinquirá para toda la iglesia, así de arriba como de abajo, desde el arco toral hasta la puerta de la iglesia. Y esto es importante porque, fíjense, no solo ocupaba, en este caso, la capilla central, el presbiterio o capilla mayor, sino que, dada la dimensión de la capilla, mucho más humilde seguramente, pues esa proyección del retablo envolvente llegaba, como he dicho, hasta la puerta misma de la iglesia, tapizando completamente la arquitectura. Bien, el siguiente caso sería el de la iglesia de la Concepción. Es de una temporalidad semejante, pero hablamos, por supuesto, de un retablo perdido. Por eso, de nuevo, aquí lo que vengo a poner es una imagen vista hacia arriba, contrapicada, del arco toral y de la cubierta, que sí son de época virreinal. No así el retablo que hoy en día ocupa el testero, que es muy posterior, a partir del siglo XIX. Bien, pero nos sirve para ponernos un poco en el contexto. La iglesia de la Concepción, si bien sabemos que su retablo central, el del frontis, ya estaba ejecutado antes de 1635, puesto que aparece nombrado en esa expansión de los laterales de San Francisco, con la que hemos empezado esta exposición, pues no tenemos una fecha cierta ni un autor concreto, no sabemos en qué momento se hizo. Pero bueno, lo cierto y verdad es que estaba hecho en 1635. Bien, lo que sí sabemos es que la prolongación de ese retablo por las paredes del presbiterio sí se contrató en 1659, y además con el maestro Simón de Riveros. Este maestro se obligaba a Brocita a ensamblar los lados del retablo principal del altar mayor, conforme a la planta que tengo dada a la madre abadesa Juana de San Esteban.
de pilastras atado con el retablo principal hasta el arco toral de dicha capilla mayor, sin que quede blanco ninguno, con dos nichos, uno enfrente de otro, y dos medias columnas en cada uno, dejando por remates donde se pondrán los atributos de Nuestra Señora. Cierro cita. Los atributos seguramente se tratarían pues, de símbolos, ¿no? de las letanías lauretanas, puesto que el santuario estaba abocado a la Virgen Inmaculada. La retribución era de 600 patacones y el plazo de ejecución de 7 meses. Sin embargo, en 1664 aún no se había cumplido con el encargo y las comunidades religiosas acuden a otro ensamblador de la ciudad, José de Porras, quien se compromete a entregar la obra en 6 meses, cobrando por ello 350 pesos de a 8 reales. Este coste, en relación al inicialmente fijado, nos indica que más o menos la obra no llegaría a alcanzar todavía la mitad del total. Las monjas pusieron entonces a disposición del maestro unas tiendas para taller que tenían bajo la cárcel pública, pero aún sufrieron otra contrariedad, ya que la muerte de Porras, de este nuevo ensamblador, a los 3 meses siguientes de la firma del contrato, hicieron que tuvieran que buscar otro nuevo ensamblador, que en este caso sería Felipe López Rebollo, con quien formalizaban un nuevo contrato en 1665, en el mes concretamente de enero. Bien, el plazo esta vez sería de 8 meses, percibiendo la misma suma que su antecesor. No contamos, como ven, con el retablo, como ya he dicho, y por tanto nos priva pues, de un análisis estilístico comparado con otros retablos del momento. Pero sí es bastante indicativo de esa moda, que en este caso ha pasado casi 25 años, o más de 25 años probablemente, entre la ejecución del frontis y su prolongación por los laterales. Por último, en nuestro recorrido del que venimos haciendo, llegaríamos a la famosa Capilla del Rosario de Tunja. Para conocer este importante conjunto contamos con unos datos muy numerosos, por lo menos de una horquilla cronológica determinada, gracias a que fueron anotados por el administrador de la capilla, Fray Agustín Gutiérrez, este fraile dominico, durante durante los años de 1686 al menos, hasta 1690. Por eso sabemos que se contrató con José de Sandoval, me refiero concretamente al frontis, a la parte central que están viendo en pantalla, y se contrató por 450 patacones, costando los meses siguientes, a partir de julio de 1686, una serie de pagos que indican que la obra iba a buen ritmo. En septiembre de ese mismo año se pagaba a los carpinteros por desmontar el viejo retablo que había en la capilla y en noviembre se abría en la pared el hueco para construir el camarín de la Virgen. En marzo del 87 se ponía el segundo cuerpo y, aunque inicialmente solo se había previsto un ático simple, es decir, de una sola calle, en abril, viéndose esta solución un poco escueta, se añadieron las dos calles laterales en el remate. En 1688, en enero, se concertó con Lorenzo de Lugo los 8 tableros con escenas del Rosario, pero este escultor únicamente llegó a concluir los 3 del ático, los 3 de la parte superior, ya que moría en julio de 1689. En ese momento se busca al escultor Francisco de Sandoval, por el apellido probablemente fuera familiar del ensamblador, para que ejecutara los 5 restantes, los 5 tableros restantes con temas del Rosario, por 45 pesos cada uno. Las cuentas, como he dicho, se interrumpen abruptamente en enero de 1690, por lo que no sabemos cuándo se ideó la expansión por los laterales, pero observando, como vemos, la unidad estilística que hay en el conjunto, es muy probable que se contratara o se decidiera su ejecución entre este mes de enero de 1690 y el final de siglo, hacia 1700. Más o menos en esos 10 años debió concluirse el resto del conjunto. Aquí presento los relieves de la parte central, la parte de los 3 de arriba serían los ejecutados por Lorenzo de Lugo,
con los temas de la adaptación de Santo Domingo, la protección de la Virgen sobre la Orden y la entrega del Rosario. Y los 5 del medio y abajo serían los de Francisco de Sandoval. A los lados, en las paredes de la capilla, tendríamos los misterios dolorosos en la pared de la derecha y los misterios gloriosos en la de la izquierda. Por último, hay que resaltar que si bien nosotros hemos trazado únicamente algunos escogidos ejemplos, analizado estos ejemplos, hay muchos otros casos, como este presbiterio, este retablo expansivo de la iglesia de las Nieves de Tunja, aunque está muy reformado cuando se trasladó de un edificio a otro en el siglo XX, y otros ejemplos como las iglesias de Santa Clara o Santa Bárbara, también de la ciudad de Tunja, o la capilla adosada a la cabecera en Santa Bárbara de Bogotá. Sobre la planeación de estos conjuntos y como conclusiones, hay que advertir que el único caso documentado en el que se concibieron de forma íntegra el frontis del retablo y su prolongación lateral fue la ya analizada capilla del clero de Tunja. En los demás casos de estudio, los retablos siempre se realizaron en 2 etapas diferentes, arrancando inicialmente con la construcción de la parte central y más tarde añadiéndose las alas laterales. En el caso de San Francisco de Bogotá, esto fue terminar una etapa y comenzar la otra enseguida, pero en el caso de la Iglesia de la Concepción de Bogotá llegaron a pasar al menos 25 años o más. Bueno, esto sería un poco la conclusión, espero que les haya gustado esta intervención y quedo pendiente de sus posibles preguntas, comentarios o lo que estimen oportuno en el turno de debate. Muchísimas gracias y un saludo a todos.